pueblos todos, aclamad al Señor, batid las manos, aplaudid, porque el Señor es grande, es tremendo, nos hace vibrar en su presencia. Subió Dios con júbilo, el Señor con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia, reinó sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como el pueblo de Dios de Abraham, porque Dios son los escudos de la tierra. Él es digno de adoración, grande, digno de ser en gran manera alabado. Nos acordamos de tu misericordia, oh Señor, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Porque este Dios, el Dios nuestro, es Dios eternamente y para siempre, y Él nos guiará más allá de la muerte. Vamos a darle gracias al Señor porque Él está aquí, porque Él quiere hablar a tu corazón, porque Él quiere que tú le adores en espíritu y en verdad en esta mañana. Oramos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque eres tremendo y ante ti nos rendimos y reconocemos, Señor, tu grandeza y reconocemos que eres maravilloso. Señor, gracias porque nos podemos llamar hijos tuyos sin merecerlo. Gracias porque estás aquí. Habla en nuestros corazones, Señor. Anímanos, fortalécenos, líbranos de nuestras angustias y sobre todo, sé tú glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenido, podéis tomar asiento. Bueno, estabais ya sentados, así que los de casa no os habéis dado cuenta, pero los de aquí estaban sentados. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Queremos dar la bienvenida en primer lugar a nuestros hermanos de Quesa, que son los más lejos geográficamente. Han tenido culto a las 11. Nuestros hermanos de Sumacárcer, que han tenido culto a las 10:30. Nuestros hermanos de Puebla Llarga, que tendrán culto a las 6 de la tarde. Y queremos reconocer al Señor en cada uno de los sitios donde nos reunimos para adorarle y para darle gloria. Así que animándonos unos a otros, gozándonos y reconociendo que el Señor es Dios. Recordaros unos pequeños anuncios. En primer lugar, Asamblea General Ordinaria. Nuestra Asamblea General será el próximo sábado, día 26 de febrero a las 6 de la tarde aquí en nuestro templo. Revisaremos presupuesto, temas de decisiones anuales, así que te animo a que vengas a la asamblea si eres miembro. Tenemos 2 semanas, se repartirán los boletines y con la información la próxima semana. Y ahora, tristemente, tenemos algunas noticias un poco más complicadas. El padre de nuestro hermano Juan Carlos Gallego pasó a la presencia del Señor. Tuvimos el funeral el miércoles. También nuestra hermana Loida Miralles la despedimos el propio miércoles también. Así que un abrazo muy fuerte para ambas familias. Que el Señor os consuele y que este tiempo también sea tiempo para mantener más unidas a cada una de las familias. Así que os rogamos que cuidéis y atendáis y oréis por cada una de estas familias. Esta mañana tenemos al pastor Eduardo de Las, que estará compartiendo con nosotros la palabra y vamos a disfrutar de ello y vamos a adorar al Señor. Queremos alabar su nombre, queremos reconocer que Dios es grande, queremos reconocer que Dios está aquí. El próximo domingo también comienza la escuela dominical de nuevo y ahí aprenderemos y seguiremos estudiando acerca de nuestro Señor, porque conocer al Señor es amar al Señor, porque cuanto más conocemos al Señor, más nos damos cuenta de su grandeza. Así que os animamos, el próximo domingo a las 10:30 de la mañana comienza nuestro tiempo especial para conocer al Dios del universo, aquel que ha creado todas las cosas. Y cuando aprendemos acerca de Él nos damos cuenta de su gloria, de todo lo que Él es, de quién está rodeado de belleza, de perfección. Y quiero animarte en esta mañana que no pierdas un instante y que disfrutes de la gloria del Señor aquí en medio de nosotros,
en Sátiva en esta mañana. El Dios del universo, el Dios que está sentado en el trono, está aquí en medio de nosotros y merece nuestra adoración y nuestra alabanza. Así que os invito a poneros de pie y con alegría a cantar al Señor. Puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Quiero ser en tus manos, de gloria en gloria, te veo yo. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver Espíritu. Aleluya. Y cuando conocemos al Señor y cuando le vemos rodeado de esa gloria que nos asombra, ¿cómo no alabarle? ¿Cómo no decirle lo hermoso que es? ¿Cómo no expresar gratitud en nuestro corazón? ¿Verdad que sí, hermanos? Pues hagámoslo. Demos alabanza, demos gloria a Él. Levantemos cantos, gloria a nuestro Rey, al Dios del universo, rendimos nuestro ser, que nuestra alabanza llegue al cielo. Preparemos el altar, hoy hay que glorificar, exaltar a Cristo. Alabanzas al Creador, nuestro Padre.
establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y allí sentados vi a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardía lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos. Y cada vez que los 4 seres vivientes alababan y no cesaban de decir día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Todos los seres vivientes le daban gloria y acción de gracias al que estaba sentado en el trono. Y los 24 ancianos se postran delante de él y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, Señor, y dicen: digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad existen todas. Nos unimos a esa adoración celestial en ese momento. Mira al Señor que está sentado en el trono y proclama su santidad.
llena la creación, llena la creación con su gloria. Allí donde estás, proclama la gloria y la santidad del Señor. Oraciones cortas que adoren al Señor, hermanos. Amén, hermanos. Voy a pedir a los hermanos que nos van a ayudar a seguir adorando al Señor, pero esta vez a través de nuestros diezmos y ofrendas, que pasen aquí delante y vamos a seguir adorando al que está sentado en el trono, hermanos, al que tiene todas las cosas en su control, al que es dueño de todas las cosas. Pero a través de este gesto agradecemos al Señor por la bondad, por todo lo que Él nos da. Y como adoración entregamos esta ofrenda. Oremos. Pues sí, Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque todo lo que tenemos es tuyo, Señor, porque tú nos lo das todo, Señor. Nos has regalado una tierra perfecta, un universo perfecto, Señor. Y Padre, queremos darte, Señor, de lo que tú nos das, Señor, porque tuyo es. Pero sobre todo, Señor, queremos poner nuestras vidas delante de ti para que seas tú quien las gobierne, Padre. En tus manos nos ponemos, en el nombre de tu Hijo. Amén. Oh Dios eterno, tu misericordia y una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad
tomar asiento. Hoy tenemos una visita especial. El doctor Eduardo de Las. Nos conocimos hace 43 años, 44 años. Fuimos compañeros, no de habitación, pero de habitaciones cercanas en el seminario. Y curiosamente, cantando esta canción, ahora mismo comentábamos él y yo lo importante que ha sido este himno para nuestras vidas. El Señor ha sido fiel. Eduardo y Elizabeth salieron al ministerio, tan jóvenes como éramos entonces, sirvieron al Señor en La Rioja, que tú piensas en La Rioja y dices buen vino, pero aquello era duro, difícil en los años 80, Castellón, otros ministerios, y los últimos años en la primera iglesia bautista de Valencia en Cuarta. Si hay algo que determina el ministerio de Eduardo es su fidelidad a la palabra, como expositor y como teólogo. Así que quisiera introducirle con la lectura de la palabra. Os pediría que abráis conmigo la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25 y versículo 31 en adelante. Pasaje muy conocido que nos va a hacer pensar en esta mañana. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey les dirá: de cierto os digo, que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Y entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Hasta aquí la palabra de Dios. Voy a pedir a mi hermano Eduardo que pase adelante. Vamos a orar para que el Señor le dé discernimiento y, como buen expositor, nos comparta lo que Dios ha hecho en su vida. Señor, te agradecemos por el ministerio de Eduardo. Gracias por todo lo que has hecho a lo largo de su vida y gracias por que puede seguir ministrando en este momento. Señor, pedimos que le utilices para tu gloria, que la palabra sea expuesta con sabiduría y que tú seas exaltado por medio de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Es una gran alegría para Elizabeth y para mí poder estar de nuevo con vosotros después de tanto tiempo. Creo que en toda la pandemia no nos hemos visto y desde luego hay muchas cosas que han cambiado, ¿no? De entonces aquí. Los pastores ya no llevan corbata, por ejemplo, en fin, cosas por el estilo, ¿no? Yo soy un pastor de pro que se ha jubilado, pero llevo mi corbata correspondiente. Bueno, una gran alegría compartir con vosotros la alabanza, la palabra del Señor y también el saludo fraterno.
Muchas gracias a mi amigo Miguel por la presentación que me ha hecho. Yo cuando me llaman teólogo me entra la risa floja, ¿no? Porque realmente un teólogo es una persona, hombre o mujer, que tiene un pensamiento propio y que lo ha vertido en una literatura correspondiente, ¿no? Yo no tengo un pensamiento propio. Todo lo que yo he dicho o he escrito ha sido porque otros lo han pensado primero. Yo solamente soy deudor de ese pensamiento, pero no el original. Así que me conformaría con ser un aprendiz de teólogo, ¿no? Que ya ni aprau en això. Muy bien, pues me gustaría compartir con vosotros esta mañana la palabra del Señor basada en este texto y en algún otro que iremos viendo sobre la marcha. No sé cuánto tiempo tengo, pero cuando tengáis que iros os vais, ¿no? Yo ya voy acabando. Quisiera titular a este tiempo, esta exposición bíblica, del siguiente modo: una iglesia renovada para un mundo nuevo. ¿Vale? Sona bé això, eh? Una iglesia renovada para un mundo nuevo. ¿Qué iglesia somos llamados a ser? Lo digo porque no podemos ser la misma iglesia. Hombre, en muchas cosas sí, pero en otras no. No podemos ser la misma iglesia antes que durante que después de la pandemia, ¿eh? Es decir, hay unas realidades concretas que nos afectan y que por lo tanto las tenemos que encarar a nivel personal y también a nivel comunitario. Por tanto, una iglesia renovada para un mundo nuevo, y si lo formulamos en forma de pregunta, diríamos: ¿qué iglesia somos llamados a ser? Mirad, en las tertulias de la televisión, esto de la profesión de tertuliano es muy codiciada, ¿no? Perquè guanyes molt sense fer res, comprens? O sigui, es una profesión que vale la pena, ¿no? Pero las tertulias de televisión, en las noticias de la prensa y de la radio, en los encuentros en las plataformas digitales, en los mensajes que nos enviamos los unos a los otros de WhatsApp, de correo electrónico, las preguntas que nos hacemos son siempre las mismas, o casi las mismas. ¿Qué será diferente luego de la pandemia? ¿Verdad? ¿Qué será diferente cuando todo esto pase? ¿Cómo seremos cuando esta tormenta termine? ¿Qué mundo alumbraremos? ¿Será posible que en un abrir y cerrar de ojos todo cambie de manera instantánea, repentina, mágica, radical? Mirad, esta crisis que estamos viviendo no es el fin del mundo, pero es el fin de un mundo. Después de la pandemia no ocurrirá nada que no esté empezando a ocurrir ahora, en este momento. Porque lo que seremos entonces lo dirá cómo vivimos y cómo aprendemos en este momento. La gran tentación es quedarnos como estábamos, anclados en el pasado, viviendo episodios y escenarios de tragedia permanente, frustrados, heridos y resentidos por el recuerdo quizá de lo que pudo haber sido y no fue. Pero también podemos aprender a crecer y a vivir de un modo distinto en medio de esta tormenta, ¿verdad? Toda situación de prueba exige, para ser superada, una decisión del corazón, una fuerte determinación interior que marque el nuevo rumbo, un antes y un después, un punto de inflexión. En un momento de profunda crisis personal, cuando
los conflictos de dentro y de fuera le llevaron a una situación límite, Martin Luther King pronunció estas palabras que quizá conozcáis. Cuando mi sufrimiento se incrementó, me di cuenta de que solamente había dos maneras en las que podía responder a la situación: reaccionar con amargura, con resentimiento, con rencor, con rabia, con frustración, o transformar el sufrimiento en una fuerza creativa. Y elegí esta última opción. Mirad, la resistencia ante la adversidad no consiste en un fatalista, esto es lo que nos ha tocado vivir, sino en una lucha permanente desde la fe y la esperanza que permite transformar el victimismo, la negatividad y la frustración en un proyecto de futuro. Y ese proyecto de futuro se labra aprendiendo a vivir lo nuevo. Por tanto, es pertinente que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué iglesia somos llamados a ser? En un mundo descompuesto, roto, desestructurado, devastado, en proceso de transformación. Voy a hablar de dos cosas muy importantes. En primer lugar, somos llamados a ser una comunidad que encarna una praxis, que quiere decir una práctica, una comunidad que encarna una praxis renovada del servicio. Y en segundo lugar, somos llamados a ser una comunidad que se enfrenta a una visión renovada de sus propias estructuras. Y así han tocado mare, con diguem en valencià, sus propias estructuras. Vamos a empezar por el principio. Se ha leído un texto muy fuerte, Mateo capítulo 25, muy radical. Pasamos de puntillas por ese texto. Pero aquí dice Jesús cosas que son brutales. Tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fue forastero y me recogisteis. Y al final el Señor añade, en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Dice, mis hermanos más pequeños. O sea, los hambrientos, los sedientos, los sin techo, dice Jesús. Y aquí la palabra es adelfos, que significa hermano, no se puede entender en sentido figurado. Esos, los excluidos, los últimos, los abatidos, los invisibles, son los hermanos pequeños de Jesús. Así que no deberían estar tan lejos de nosotros, si son sus hermanos. Cuando interpretamos este pasaje, solemos pensar que lo que el Señor hace aquí es reconocer y destacar el trabajo que hacemos, ¿no? Y el que no hacemos. Las dos cosas a la vez. El trabajo que hacemos cuidando, entregándonos a favor de los desfavorecidos, de los últimos, porque bueno, ya sabemos que la justificación es solo por la fe, ¿no? Pero la fe solo es fe en el acto de obediencia, Esto ha de quedar claro. La fe solo es fe en el acto de obediencia. Entonces pensamos que este pasaje nos habla de que nuestra responsabilidad siempre es ser de bendición para otros. O sea, hemos sido bendecidos para bendecir, ¿es verdad o no? Es verdad. Y además es una frase mantra, la repetimos por tierra, mar y aire, ¿no? Hemos sido bendecidos para bendecir. Pues un poco de cuidado con eso, Un poco de cuidado con decir así, soltarlo, que nosotros somos, nada menos, la bendición para los otros, los que bendecimos a los otros. Porque mirad, la idea de convertirnos en los que servimos y en los que bendecimos a los demás puede revelar
una particular posición de poder y de dominio inconfesados. No importa lo desprendidos, lo comprometidos y lo generosos que creamos ser. A veces existe en el hecho de servir algo que nos guardamos solamente para nosotros, aunque solo sea la convicción de que somos buena gente, y entonces entregamos al Señor lo mejor que tenemos. Peligroso, ¿eh? Porque a veces, sin apercibirnos, nos autoproclamamos como los indispensables para el mundo, a fin de descender en un plano paternalista y condescendiente, como si nosotros fuésemos los redentores y no Él. Y no Él. Vernos a nosotros como la bendición para los demás, así con mayúsculas, subrayado en negrita y en cursiva, como tantas veces hacemos, puede revelar un oculto deseo de protagonismo, donde los hambrientos, los sedientos, los sin techo, son personajes de reparto, pero nosotros somos los protagonistas, que mostramos lo útiles, lo decisivos y lo determinantes que somos para el Señor y para los demás. ¿Verdad? Pero cuando leemos Mateo 25, eso no es lo que dice, ¿eh? Si Jesús dice, estuve hambriento y me disteis de comer, estuve sediento y me disteis de beber, estuve desnudo y me cubristeis, es porque la presencia de Jesús no se encuentra solamente en los servidores, sino también en los que son servidos. Eso es un misterio, pero es una gran verdad. No es que nosotros bendecimos a los demás. Nosotros solamente somos causas segundas que Dios utiliza para bendecir a los otros. No soy yo ni eres tú. ¿Qué soy yo para bendecir? ¿Tú sabes cómo se bendice a los otros? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Cómo se tocan las vidas en el fondo, en el corazón? ¿Lo sabes? Yo no tengo ni idea. Yo solo sé, como tú, que si damos lo mejor que tenemos, Él bendice. Y hay aquí una frase muy interesante, ¿eh? De la que a veces no hacemos caso, nos apercibimos poco. Estos dicen, ¿cuándo te vimos? Hambriento, sediento, desnudo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué preguntan? ¿Por qué preguntan? ¿Porque se han olvidado de lo que han hecho? Pues sí, se han olvidado. ¿Por qué? Porque lo que han hecho para el Señor, siendo usados por Él, no se lo han plantado como una medalla. No han entrado en la política de los créditos y de los débitos, de cuánto me debe a mí el Señor o de cuánto me deben los demás por lo que he hecho. No tienen una mosca en su gorra que dice, esto lo hice el 30 de junio de 1000, esto lo hice yo. No. Han olvidado lo que han hecho. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Dios. Y el amor, que es la motivación de las obras, siempre es autodonación a fondo perdido. Autodonación a fondo perdido. En tiempos de crisis devastadora, como los que estamos viviendo en este momento, donde hay tantos hambrientos, tantos sedientos, tantos desnudos, y a lo mejor algunos de nosotros estamos ahí hoy, es muy importante que renovemos nuestra visión de lo que significa servir para hacerlo cada vez con más excelencia, descubriendo el papel que jugamos en el servicio y descubriendo también quién es el que bendice y quién es el usado para bendecir. En segundo lugar, ¿qué iglesia somos llamados a ser? Una comunidad que se enfrenta a una visión renovada de sus estructuras.
palabras mayores, sus estructuras, madre mía. Voy a leer un texto muy conocido. Los textos muy conocidos son sumamente peligrosos porque uno los lee tanto y los medita tanto que ya cree que ha logrado el techo en su comprensión, ¿verdad? Y entonces, digo, eso es lo que digo, eso es lo que significa Yahú. Cuando llega en Valencia, Yahú. No. Los textos significan mucho más de lo que nosotros pensamos. Los textos siempre son los mismos, pero nosotros no. Hechos capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, recordáis el texto, ¿no? El texto donde se dice, ¿no? Que se eligen a los 7 diáconos. Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Atención a lo que dice aquí, Buscad de entre vosotros, hermanos, llenos de sabiduría y del Espíritu. Palabras mayores. Por lo que luego diremos, No olvidar esto. A quienes encarguemos de este trabajo. O sea, este encargo es para personas sabias y llenas del Espíritu. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban. Bueno, ya sabemos los nombres, no los voy a leer. La iglesia primitiva experimenta, aquí en Hechos capítulo 6, su primera pandemia. Desgraciadamente, una que ha azotado a la humanidad a lo largo de toda su historia, que es el hambre, la miseria, la pobreza. Y el sentido del relato en una primera lectura es el que nosotros siempre hacemos, ¿no? Que los apóstoles no dan abasto porque hay mucho para hacer, mucho para servir, y entonces buscan a personas para distribuir responsabilidades mientras ellos se dan a la oración y al ministerio de la palabra. Aquí hay un detalle muy importante, que no se puede escapar. ¿Por qué los apóstoles descubren que es necesario dedicarse a la palabra y a la oración? No solo porque descubren que no lo hacían, que también, sino por algo muy importante. Además de eso, la iglesia no es una ONG. Las iglesias evangélicas pueden tener una ONG, hay iglesias que la tienen, ¿verdad? Pero la iglesia, por su propia naturaleza, no es una ONG. Esto significa que la razón última por la que la iglesia obra no es solo la filantropía, es decir, el amor al género humano, que también, sino sobre todo el amor a Dios. Y como consecuencia del amor a Dios, el amor a la humanidad. Pero eso hay que articularlo en un discurso coherente para que nuestra identidad no se diluya. Gracias. ¿Entendemos? Los apóstoles descubren que lo que alimenta la praxis no es la praxis. Lo que alimenta la praxis es el alimento de la palabra, que renueva permanentemente y que nos empuja y que nos impulsa a seguir sirviendo, porque descubrimos y redescubrimos razones para poderlo hacer. ¿Entendéis? Ahora, aquí el problema no es un problema solo de viudas en general. Es un problema de unas viudas que sienten que son discriminadas porque se tiene favoritismo hacia otras.
Y se está hablando sobre todo de las viudas helenistas o griegas. Los helenistas eran cristianos procedentes de otras ciudades del imperio. Su cultura era griega, aunque fueran judíos, y su idioma también era el griego. Y los helenistas no le daban tanta importancia al templo, ni a la ley, ni a los usos y costumbres judías. Y entonces se genera un problema de discriminación, de marginación. Y la Iglesia tiene que aprender de alguna manera a integrar social y eclesialmente a estos que vienen de fuera. Esta situación de pandemia lleva unidos otros conflictos que es necesario resolver, pero frente a los que la Iglesia nunca ha estado, nunca los ha tenido antes. Para la primera comunidad cristiana este era un tiempo de incertidumbre, de dificultad, de miedos, de inseguridad, de riesgo. Era necesario tomar decisiones inmediatas sobre la marcha porque las circunstancias no permitían mucho tiempo de demora. Había que decidir ya. Mirad, hermanos, si hay una cosa que hemos de aprender los cristianos evangélicos, ¿no?, es que en general somos muy buena gente, ¿eh? Somos muy buena gente, pero a veces estamos mal situados en la realidad. Estamos mal situados en la realidad. La realidad nunca se detiene. Nunca se detiene. Lo que hace es desafiar continuamente la misión de la Iglesia con nuevos retos que invitan a cambiar y a resituarse en un mundo en permanente transformación, porque este mundo cambia. Y la Iglesia no se encuentra al servicio de la Iglesia, sino al servicio del mundo y de sus necesidades. Este era un momento decisivo para la primera comunidad, que desafiaba la apacible vida de la Iglesia, porque ¿quiénes eran los pastores de la Iglesia primitiva? ¿Quiénes eran? Los apóstoles. O sea, ¿os imagináis la Iglesia de Sátiva con los apóstoles como pastores y predicadores, y no tipos como yo o como mis hermanos? Bueno, esta Iglesia funcionaría como con piloto automático, ¿verdad? O sea, una Iglesia que tiene como pastores a los apóstoles, una Iglesia plácida, tranquila, segura, cómoda, instalada, pero la Iglesia, por el poder del Espíritu, comienza a practicar una espiritualidad de ojos abiertos y descubre lo que tiene a su alrededor, las grandes necesidades del mundo, y esa visión le impide instalarse y se mueve. Y entonces elige a 7 hombres, y cuando nosotros pensamos en los 7 diáconos, hacemos una interpretación muy superficial, porque vamos a ver, para echar chuscos desde un camión no hace falta estar llenos de sabiduría y del Espíritu, digo yo. Pero es que no se trata de eso, ¿eh? Si hay murmuración de unas viudas que tienen hijos y sobrinos contra las otras, porque se sienten discriminadas, ¿qué hay? Conflicto, división, problemas. ¿Qué reclama eso? Pastoral, mediación, acompañamiento. ¿Lo vamos viendo? Eso es lo que hace la Iglesia. Modifican sus estructuras. Ya no son los apóstoles solos los que están ahí haciéndolo todo, ¿eh? La Iglesia diversifica sus servicios.
y acierta. Modifica sus estructuras y acierta. Y entonces los recursos humanos disponibles se optimizan y los resultados se multiplican por el poder de Dios. Por eso añade al final el texto: crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Quién hacía eso? El Señor. ¿Cuándo? Cuando la Iglesia practica una espiritualidad de ojos abiertos, mira al mundo, descubre sus necesidades y se pone a trabajar conforme a sus necesidades. Nosotros no sabemos cómo crece la palabra. Dice Jesús, cuando habla de la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4, que la semilla crece sin que el labrador sepa cómo, pero crece. Y crece cuando el sembrador ha hecho lo que tiene que hacer. A veces la pregunta no es qué hay que hacer, sino qué está impidiendo que lo hagamos. ¿Vale? No qué hay que hacer, sino qué está impidiendo que lo hagamos. Mirad, hay momentos en los que los signos de los tiempos nos sitúan ante realidades nunca imaginadas ni vividas. ¿Quién podía pensar hace 2 años que este mundo iba a estar como está? ¿Verdad? Nadie. Pero está como está. Y no es el mundo de hace 2 años. La realidad nos coloca ante realidades nunca vividas ni imaginadas que le pegan un tiro a nuestros sueños, a nuestras maneras de hacer, incluso de vivir. Y entonces nos encontramos en un mar agitado de situaciones que no sabemos cómo manejar, porque a veces hay pérdidas irreparables, porque vivimos tiempos de crisis, de incertidumbre, de tormenta, de prueba. Y entonces la gran pregunta es, y ya estoy terminando, no os vayáis, estoy mirando. Entonces la gran pregunta es, ¿hay algo que podemos hacer de manera proactiva o tenemos que dejarnos llevar por la marea, por la crisis, por la pandemia y por todos los problemas que la rodean? No, hay algo que podemos hacer. Voy a contaros una pequeña historia que algunos hermanos que están conectados con los devocionales que escribo cada día en WhatsApp recordarán, quizá, porque lo publiqué hace algunos meses. En una ocasión, el gran violinista Isaac Perlman, para los expertos músicos lo conocerán muy bien, uno de los mejores violinistas de la segunda mitad del siglo XX, de origen judío, ofreció un concierto en el Lincoln Center de Nueva York. Perlman, cuando era pequeño, sufrió poliomielitis, así que tiene una discapacidad, siempre toca sentado. Y cuando el director de orquesta le indicó que comenzase a tocar, ocurrió algo impensable. Y es que una de las cuerdas de su violín se rompió. Aquí hay muchos músicos, ¿no? Saben lo que significa que una cuerda del violín o de una guitarra se rompe la prima. ¿Qué pasa? Més val que guardes la guitarra, que eso no suena ni... no suena. Se la rompió y entonces el público escuchó el zasquido. El zasquido cuando se rompe una cuerda de violín es fuerte. Y claro, todo el mundo pensó que el concierto se iba a suspender. Pero para asombro del auditorio, Perlman decidió que no fuese así que le pidió al director que continuara, cerró los ojos
y comenzó a tocar como si estuviera en las mejores condiciones instrumentales y anímicas, con una total entrega y compromiso delante de su auditorio. Y cuando terminó, el público le dedicó una de las mejores y mayores ovaciones que se recuerdan en un teatro. Y cuando terminó esa ovación, Bellman les dijo: ¿saben lo que ocurre? A veces la tarea de un artista es saber cuánta música puede hacer con aquello que le queda. ¿Cuánta música puede hacer con aquello que le queda? La pregunta es, hermanos, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos ahora? Ha habido pérdidas humanas, que son las más importantes, de recursos materiales, económicos. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos ahora cuando nos sentimos vulnerables, cuando pensamos que lo que sucede está más allá de todas las posibilidades humanas? Siempre nos va a faltar, y esto es una advertencia, especialmente para los jóvenes, siempre nos va a faltar lucidez para responder a muchos interrogantes. Yo tengo más preguntas que respuestas. Y cuanto más sé, cuanto más conozco, más preguntas tengo y menos respuestas. Siempre tendremos que enfrentar pruebas en condiciones adversas, siempre. Pero la palabra de Dios y el Señor de la palabra nos invitan a seguir adelante contra viento y marea, buscando la sabiduría que viene del Señor, porque solamente Él conoce los dramas y los sufrimientos de nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios, si alguno tiene falta de sabiduría, no la va a tener en los tiempos que corren. Si alguno tiene falta de sabiduría, está confuso, desbordado, bloqueado, desorientado, pídala a Dios. Pídala a Dios, pero no se rinda, no renuncie, no abandone, no dimita, no se quede atrás. Porque cuando pedimos sabiduría al Señor y fuerzas, la respuesta siempre nos sorprende, porque nunca nos defrauda. ¿Qué iglesia somos llamados a ser cuando no podemos reunirnos todavía toda la iglesia? ¿Qué iglesia somos llamados a ser en un mundo sin abrazos? ¿Qué iglesia somos llamados a ser cuando tenemos que vivir en una realidad diferente, nueva, desconcertante y adversa? ¿Qué iglesia somos llamados a ser cuando nos sentimos, aunque no siempre lo digamos, angustiados, solos, cargados de incertidumbres por un futuro incierto? Aún hay mucho que podemos hacer con aquello que nos queda. ¿Qué iglesia somos llamados a ser en medio de un mundo nuevo? Una comunidad con una visión renovada del servicio, entendiendo que nosotros no somos la bendición es Dios, si nos dejamos utilizar como causas segundas para su reino y gloria. Y en segundo lugar, una comunidad con una visión renovada de sus estructuras, abierta a cambios, capaz de evolucionar, de innovar, de delegar, de diversificar, de modificar, porque la iglesia no es para sí, es para el mundo. Y si nosotros hacemos eso, queridos hermanos, con fidelidad y compromiso, el Señor hará crecer su palabra y multiplicará el número de los discípulos. Y termino como lo hacía Johann Sebastian Bach cuando escribía sus obras. Soli Deo Gloria. Amén. Esta mañana con el devocional
que envío por WhatsApp todos los días. Hablando de la angustia, concluye el mensaje también con tus angustias, mis angustias. ¿Dónde estamos? Si hay algo que permanece hasta que el Señor venga, es partir el pan y beber de la copa. Algo rutinario en nuestro diario andar, algo que comemos todos los días, partimos los panes y bebemos juntos en la mesa. Algo que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestro hogar, como la paella. Pan y vino, con el que andamos en el camino. Esa esperanza de que Jesús ya murió por nuestros pecados, pero que fue roto, por eso rompemos el pan. Y esa esperanza en la cual Jesús derramó su sangre por nuestros pecados, por eso bebemos de la copa. Y lo que no puede cambiar es que anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Se mantiene, se sostiene en ese continuo partir el pan y beber de la copa. Esa promesa de Jesús que no debió ser lúdica ni con una sonrisa cuando cogió la copa y dijo: chicos, no volveré a beber vino hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. No fue nada fácil tu liberación y la mía. Tenemos una misión, tenemos una visión. El Espíritu Santo está hablando durante mucho tiempo de cambios en estructura, en visión, en entender los tiempos. Pero lo que se va a mantener es bautismo, Santa Cena. Lo demás puede cambiar, podemos estar cambiados de sitio, arriba, abajo, templo, no tiene importancia. Cómo hagamos los cultos, cómo adoremos al Señor, cómo sirvamos, pero hay que seguir. Y por eso Pablo te dice siempre, cuando te vayas a acercar a la celebración de la Santa Cena, examínate y come. Lo importante de esto es examinarse y comer. En aquella Corinto que iban desobrados, aquella iglesia que se lo sabía todo y que eran más listos que nadie, el Señor le dice: tened en cuenta que hay algunos enfermos y debilitados entre vosotros y algunos se han ido con el Señor, Examinaos y comed. Porque cuando comes del pan y bebes de la copa, demuestras que eres cuerpo con el que está a tu lado, con el que está delante, con el que no te has querido sentar a su lado, con tus amigos y tus enemigos. Así que, hermanos, examinémonos y participemos. Tomamos un momento de silencio, los hermanos que van a distribuir los símbolos que pasen adelante, y preparamos nuestros corazones para recordar. El apóstol Pablo nos recuerda: yo recibí del Señor lo que os he comunicado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió. Recordamos otra vez romper, lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Al igual que aquel día damos gracias al Señor por ese pan, por ese cuerpo roto por nosotros, en memoria de Él. Padre, alabado
alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, y nos presentamos delante de ti, Señor, para celebrar esta Santa Cena, Señor. Te agradecemos, Señor, que podamos, Señor, participar, Señor. Gracias porque con ella recordamos, Señor, tu cuerpo partido a través del pan, Señor. Recordamos, Señor, ese sacrificio de amor, Señor, que tanto beneficio nos ha dado, Señor, dándonos la salvación, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Te pido, Señor, que limpies nuestras faltas, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor, y que seamos dignos participantes de esta tu cena, Señor. Gracias por ese amor infinito y a ti sea la gloria. En tu nombre, amén. Si te has examinado, si has tomado la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón, si te has bautizado conforme a la costumbre de la Iglesia cristiana, te animo a que participes. Así que ponte en pie. Si es la primera vez que nos visitas, guardas el pan en la mano y a una indicación mía comemos todos juntos.
Lo peor del ser humano cuando se encuentra con Dios es la sensación de condenación. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, por lo cual hoy comemos del pan con agradecimiento y reconocemos que el Señor nos ha permitido reconciliarnos con Él por medio de su cuerpo. Comamos del todos con agradecimiento. En más de una ocasión Jesús levanta la copa y brinda. Dicen que en la Pascua se brindaba varias veces. Esta copa, nuevo pacto, nuevo contrato solemne en mi sangre, firmado con la sangre. Sin violencia, porque ya le hicimos toda la violencia. Sin rencor hacia los que le crucificaban. El Cordero de Dios se hizo hombre y murió. Pero mira, ahí no queda la película, ¿eh? La esperanza es que resucitó y demostró que era el Hijo de Dios. Así que, con esa esperanza, damos gracias a Dios por la copa. Señor, gracias. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz en favor nuestro. Gracias por esa sangre vertida por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sin merecerlo tú lo hiciste, Señor, con nosotros, Señor. Y ahora solo que podemos postrarnos delante de ti, agradecerte ese sacrificio, Señor, y ponernos en tus manos para que tú nos uses. Instrumentos tuyos somos, Señor. Utilízanos conforme a tu voluntad. Amén. Las copas de color más claro es vino con alcohol, las copas centrales más oscuras vino sin alcohol, conforme a tu costumbre, participa.
Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved. Dichoso el hombre y la mujer que confía en Él. Con reverencia, gustad y ved. Porque por la misericordia de Dios, hoy bebes vino y no pagas con tu sangre. A Él sea la gloria. Hermanos, procuremos en esta semana presentarnos delante de Dios aprobados por Él, con esmero, buscando todo lo que Dios traiga a nuestra mano para agradarle, usando bien la palabra, usando y siendo usados por Él en un mundo que no le conoce. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros.